Evolución urbana de la ciudad de Puno. Puno, como proceso de evolución histórica, tuvo una consolidación progresiva de aldea a ciudad. Este proceso ha sido lento y demandó actividades y hechos trascendentales que ubicaron a la ciudad en lo que es hoy, con más de 118.000 habitantes, y es un centro dinamizador de las actividades administrativas, flujos económicos y de servicios. Analizaremos su crecimiento desde la época pre-Inca, Inca, colonial, republicano y contemporáneo. Puno pre-Inca. 10.000 años antes de Cristo, cazadores y recolectores nómades, unidos por lazos familiares y búsqueda de alimentos, recorrieron la meseta cazando tarucas, alpacas, llamas, vizcachas y otras. Se han encontrado tumbas y cavernas con restos humanos cerámicos y tejidos en las colonias de los cerros cercanos Huaxapata e Isla Esteves, pertenecientes a grupos humanos aborígenes con predominio de la cultura pucara y tiahuanaco. A los 7.000 años antes de eso, se localizaron a orillas del lago y faldas de los cerros que hoy envuelven a la ciudad, dedicándose a la caza selectiva y pesca, domesticando algunos animales e iniciando un desarrollo incipiente de la agricultura. En la región Puno se organizó el más antiguo centro urbano de esta región, llamada Pucara, con una arquitectura monumental, escultura y cerámica valiosa. Allí culminó toda la etapa previa de domesticación de plantas y animales altos andinos y se forjó lo que luego sería la civilización de Tiahuanaco. Pero antes de que Pucara apareció la cultura Caluyo, hacia 1000 a.C., emparentada con Marcavalle del Cusco y también conectada con Paracas. Desde esa época comenzó la construcción de grandes edificios en forma de pirámides alargadas y truncas, que luego caracterizan a Pucara, aproximadamente hacia el 200 a 300 después de Cristo. Al descomponerse Tiahuanaco, en los siglos XII a XIII se forman varios reinos independientes: los Collas, con centros en Hatuncoya y Sillustani; los Lupacas, con centro en Juli y Chucuito, con notables asentamientos como el de Cochacacha y los Pacajachas, alrededor de Desaguadero. Puno formaba una población marginal localizada entre los linderos de los territorios de Collas, que son los quechuas, al norte, y Lupacas aymaras al sur. Puno en el Tahuantinsuyo. Un ejército de 200.000 guerreros, dirigidos por el Inca Pachacútec y su general Apo Condemaita, vencen tras feroz resistencia a los Collas, que fueron arrasados y los sobrevivientes extraídos, dejando solo niños y ancianos. Los incas traen mitimaes, curacas, tucuiricus y gente fieles al imperio y se localizan en las faldas del cerro Huaxapata. Se impone el quechua y costumbres incas, convirtiéndose Puno en un pueblo de paso, descanso obligatorio, tambo y pascana real, pues era el conducto que llevaba a las minas de Potosí en Bolivia, siendo así un paso obligatorio. La abundancia de pastos naturales les permite desarrollar una ganadería de llamas y alpacas y la posterior utilización de la lana, carne, piel y otros, así como la utilización de la llama como animal de carga. Mejoran los guaruguaru y utilizan las zonas altas con el sistema de andenerías, produciendo papa, cañigua, oca, oyuco y otros. Se utilizan formas de trabajo comunal como el aini, minca y la mita. Se construyeron canchas o agrupamiento de viviendas de tipología inca, con habitaciones de 5 a 6 metros de largo, con paredes de piedra y barro y techo de palos unidos con soga y paja de cobertura que se adaptan al clima altiplánico. Puno, antes de la llegada de los españoles, era un tambo y aldea, y en cuyo espacio se estructuraban las viviendas de las poblaciones, en forma dispersa con sus respectivos campos de cultivo y ganadería, teniendo como escenario los apus tutelares, los andenes, el espacio físico que hoy ocupa la bahía del lago Titicaca. Puno en la colonia. A la visita del virrey don Francisco de Toledo en 1573 había en Puno 4.705 habitantes. A partir de 1575 empieza a figurar como pueblo, asumiendo funciones de carácter económico, relaciones mercantiles, asentamiento de mineros, flujos migratorios y trajinantes que le van convirtiendo en un punto de concentración, con un nuevo rol que adquiriría en el siglo XVII, siendo un punto de paso entre las ciudades de Arequipa, Cusco, La Paz y Potosí. En 1657 se descubren las minas de plata de la Icacota, alrededor de la que empezó a organizarse una población de mineros y en cuyo espacio se configuró San Luis de Alba. Antes de 1668, el asentamiento más importante era San Luis de Alba, a 5 kilómetros de la ciudad de Puno, los mismos que estaban ocupados por los hermanos Salcedo y que se dedicaban a la extracción de plata de las minas de la Icacota. En 1668, año de la fundación de Puno, por el virrey conde de Lemus,
En el espacio actualmente se encuentra el centro histórico de Puno. Se configuraba una traza urbana de damero español, teniendo como ejes viales externos las salidas a los puntos de conexión con otros centros urbanos, como son Lecacota, Paucarcolla, Totorani. La primera concentración de la ciudad se dio a los alrededores del cerro de Huaxapata y que constituían 16 manzanas, una microcuenca de agua dividida en el asentamiento en dos partes, y hacia el lado sur se tenía otra microcuenca que delimitaba como un borde urbano. Con hitos urbanos se tenían a la iglesia de San Juan, que era un centro de adoctrinamiento de indios, la plaza San Juan o Jato al frente de esta, donde se realizaban intercambios periódicos de productos mediante el trueque. Se iniciaron la construcción de la Basílica Menor de la Catedral, se configuraron las primeras calles del asentamiento, articulándose en bases a la trama urbana. La topografía determinaba la estructura y morfología del urbano en las laderas de los cerros de Puno. En la periferia del área urbana se desarrollaban actividades agrícolas y la crianza de animales menores. La bahía del lago no era determinante en la forma urbana. En 1734 se ve un asentamiento más consolidado en configuración. La bahía del lago empieza a tomar importancia al originarse un puerto artesanal, en lo que es hoy el muelle de la ciudad, por lo que Puno va creciendo hacia los lados sur y norte. La topografía de los cerros es otro factor importante que determina el crecimiento de la ciudad. En comparación a 1668 se consolida la trama fundacional, el área de los Mañazos, y Puno va creciendo siendo 81 manzanas, las que conformarían la nueva estructura urbana. Los elementos urbanos que van tomando relevancia sobre la Basílica Menor de la Catedral, en cuyo alrededor va consolidándose el centro urbano. A este se suma la plaza principal y algunas instituciones que se asientan alrededor de la plaza. Luego, en 1783 se inicia la construcción de la casa de recogimiento de mujeres, la cárcel. Se configuran en los alrededores del actual Parque Daniel Alcides Carrión. En 1789 se construye el convento franciscano y el hospital, trayendo esto como consecuencia el crecimiento de la ciudad hacia este sector. La actual calle Lima, que se llamaba del Comercio, se convierte en un eje articulador urbano de los tres nuevos centros que se consolidan en la ciudad. Puno en la República. Al iniciarse la época de la República, en la periferia de Puno se desarrollaban actividades como la agricultura y ganadería en menor proporción. En 1825, Bolívar, mediante un decreto, crea el Colegio de Ciencias y Artes para Varones, que fue semilla del Colegio Santa Carlos, y el Colegio de Santa Rosa, no pudiendo funcionar hasta el año 1830. El 29 de agosto de 1856 se crea la Universidad San Carlos de Puno, con las facultades de Teología, Jurisprudencia, Medicina, Filosofía y Letras, Matemáticas y Ciencias Naturales, funcionando en el Colegio San Carlos del Parque San Juan. Para el año de 1871 llegan a Puno las embarcaciones Yavarí y el Yapura. Se empieza a consolidar el puerto de Puno y las actividades urbanas dan un giro hacia el lago, apoyando en la construcción del ferrocarril, el cual empieza a funcionar en 1874. Estos dos equipamientos urbanos hacen que en los próximos años Puno se consolide hacia el sector este de la ciudad, sobre el eje que conduce al puerto, el cual generaba actividades complementarias al equipamiento ya existente. El mismo año, 1871, ocurre la destrucción y abandono de la ciudad durante la rebelión tupacamarista. Al año 1875, Puno tenía una población de 7.919 habitantes, con una tendencia de crecimiento hacia el sector sur de la ciudad, y se consolidaban los barrios Victoria, La Icacota, Horcapata, y hacia el lago el sector del barrio porteño empezaba a configurarse como el nuevo sector de crecimiento. Los cerros Azoguine, Machayata y Huaxapata eran limitantes del crecimiento hacia el sector norte y oeste. El sector de los Mañazos se consolidaba y se integraba ya a la mancha urbana. Por otro lado, las vías de salida hacia el sur y norte se consolidaban por los flujos que estos generaban, y en sus márgenes se desarrollaban actividades agrícolas y algunos asentamientos de vivienda. Sobre la vía que va hacia el sur se asentaba el cementerio de La Icacota y hacia el norte el Arco de Eustra. Otros equipamientos fueron la plaza de la municipalidad, donde se realizaba actividades de intercambio de productos, y estaba al costado de la Universidad San Carlos. Entre 1895 y 1932 se inicia el funcionamiento del Colegio San Carlos y el Centro Escolar 881. En 1990, el
equipamiento urbano estuvo conformado por el club de tiro, velódromo y el puerto, que iban configurando el crecimiento urbano hacia la bahía de Puno. Por el sector de Azoguini se instala la caja de aguas y el matadero en las cercanías del Arco de Extra. A partir de 1930 la actividad ganadera mejora en calidad y los comerciantes, sobre todo arequipeños, diversifican su mercado orientándose a la capital del país, donde existía una gran demanda de productos de lana. Esta situación incorpora el sur andino y Puno al mercado nacional, hegemonizando desde Lima vía Arequipa. En 1933 se registró el incendio de la catedral, producto del cual al interior se perdieron todas las decoraciones y otros motivos en pan de oro. Por esta razón fue cerrada temporalmente. Puno contemporáneo. Ya para el año de 1940, Puno tenía más de 10.000 habitantes y se reafirma sus funciones comerciales y artesanales, consolidándose como un centro urbano de primera jerarquía en el ámbito regional. Para el año de 1943 se da una gran sequía, que esto incidió en la migración del campo a la ciudad durante los siguientes 10 años, en donde se mostraron nuevas direcciones de crecimiento y concentración de una población rural que tendía a ser urbana. En el año de 1950 se instala el Poder Judicial, lo que hace que muchas actividades se implementen en los alrededores de la plaza principal. En el año 1954, como resultado de los procesos migratorios, es que la ocupación se va consolidando a los márgenes de la salida para el sector sur. Hacia el lago se consolida el sector del barrio porteño y Bellavista. El equipamiento urbano que se agrega son el velódromo en el eje que conecta con el lago. El puerto toma mayor importancia por las actividades de transbordo de productos y personas conjuntamente que el ferrocarril. El matadero se asienta en las cercanías del Arco de Extra. El club de tiro, la cancha de toros en el barrio porteño. Y también se inicia la construcción de las unidades escolares y el Hospital Regional de Puno. Ya para la década del 60 ya se tienen obras importantes como el Estadio Enrique Torres Belón, la gran unidad escolar, el nuevo hospital. También en esta década se tiene la aparición de otro centro cultural importante, como es la Universidad Nacional Técnica del Altiplano, que conduce el crecimiento urbano hacia este sector en los posteriores años. Entre los años de 1963 a 1968 se crea la Junta Nacional de Vivienda, que es en Puno. Esta ejecuta las urbanizaciones de Puno y San Juan, ambas en el sector de Bellavista, así como también Chacarilla Alta y San Antonio. Para el año de 1968, al celebrarse el tercer centenario del traslado de la población de San Luis de Alba a Puno, se emprendió un ambicioso plan de obras públicas financiados por la Cor Puno y la municipalidad. Se proyectaron el Teatro Municipal, el Coliseo Cerrado, la urbanización 3 Centenario, pavimentación de vías como la Avenida El Sol, la Torre, la Icacota y Floral, y posteriormente la Avenida El Ejército. También aparecen nuevos barrios que integran antiguos ayllus, como el caso de Azoguini, 4 de Noviembre, Huáscar, Santa Rosa, entre otros. En la década de los 70, Puno tenía más de 40.000 habitantes, y para entonces se refuerza su función político-administrativa, prestadora de servicios, dinamiza la actividad turística por la apertura del aeropuerto de Juliaca, la creación de banca de fomento, banco agrario, la pavimentación de la carretera Puno-Desaguadero. El intercambio fluvial de carga pesada a través del lago Titicaca en el eje Huaquí-Bolivia-Puno con Matarani o Mollendo, la presencia de cínamos y el inicio del narcotráfico. En este periodo se incrementa el número de barrios como Progreso, Huaynapucara, San Martín de Porres, Los Andes, Tercer Mundo, Piljus, Pirjuani, Huáscar, Machallata. En la década del 80 se inicia un proceso de transformación de la ciudad, producto de la violencia sociopolítica. Se produce significativa migración del campo a la ciudad, razón por la cual la ciudad se rodea por asentamientos humanos que sobreviven al tiempo y sus condiciones de vida son muy bajos, pues en alguna medida los migrantes cambiaron su pobreza rural por la urbana. En 1986 se produce una gran inundación que eleva el nivel de la superficie del lago, haciendo que los asentamientos humanos próximos al lago se retirasen e invadieran las laderas de la ciudad, que fueron las zonas altas de Huáscar, Machallata, Llavini y Alto Puno.
En este periodo, en el entorno del cuartel Manco Cápac surge la urbanización Chanuchano y el barrio de Quejoña. Es en estos periodos que comienzan a aparecer los problemas urbanos que hoy la ciudad experimenta, como la ocupación de áreas en peligro por inundaciones y deslizamientos, los déficits de equipamientos recreativos, educativos y de salud, la insuficiente cobertura de servicios básicos, la precariedad y obsolescencia de la infraestructura vial, entre otros. En la década de los 90, disminuye la presión migracional, pero la ciudad sigue creciendo horizontalmente. Surgen las urbanizaciones que se asientan en la periferia de la ciudad. Se robustece Salcedo y Jalihuaya, empieza a conubarse con Puno. También aparecen otros equipamientos urbanos, como el Club del Pueblo, el IPSS en Salcedo, la Municipalidad en la Plaza de Armas, el Terminal Terrestre, culminado en el año 2001, el Parque del Niño en Chanuchano, la Región de Educación, el Penal de Yanamayo, y también se consolida el cementerio de Yanamayo entre los más relevantes. En el año de 1999 se implementa una planta de asfalto por el que durante los últimos años se ejecutan varios proyectos en el ámbito urbano, como son la Avenida Floral, Avenida Circunvalación, Avenida El Sol, Avenida Titicaca, Avenida Ejército, entre otros. En la ciudad universitaria se inicia un agresivo programa de construcciones, como son la Biblioteca Central, las facultades de Medicina, Educación, Administración, Estadística, entre otras. Ya para entonces, el turismo empieza a crecer de manera más intensa, motivo por el cual aparece en la ciudad una tendencia alta por la construcción de hoteles, los cuales están concentrados en el eje de la avenida Sesquicentenario y en el área central en el centro histórico, que sufre los impactos de esta, ya que muchas casonas antiguas son derruidas con la finalidad de construir este tipo de infraestructura.